Hoy nos encontramos con el doctor Francisco Iturraspe, abogado del Foro Local, especialista en Derecho del Trabajo, y lo hemos convocado en forma urgente porque hace minutos nomás ha salido el fallo de la Cámara Nacional de la Justicia del Trabajo, en donde le pone freno a la política del actual gobierno de la Libertad Avanza, del presidente Milei. Obviamente que él no realizó nada de esto que se está hablando, pero bueno, sabemos los estudios privados, los grandes capitales de la ciudad de Buenos Aires metieron tijera, hacha y recorte a la ley de contrato de trabajo. Buenas tardes, Francisco. ¿Qué te parece lo que ha dicho la Cámara Nacional de la Justicia del Trabajo? Bueno, buenas tardes. Muy agradecido de poder dialogar porque es necesario que la gente se entere de esto que está pasando, que es muy grave, no solo para el derecho del trabajo, sino para la República y para la democracia. De manera de que debo felicitarte por esta labor de esclarecimiento y que siga adelante. Y bueno, como siempre, dispuesto a ayudar y aportar lo más posible. Como vos decías recién, el fallo de la Cámara es impecable. Es un fallo propio de un juez del trabajo. La justicia del trabajo no nació de un repollo, como dirían los muchachos. La justicia del trabajo es producto del primer peronismo de los años 40. Había una serie de leyes laborales antes de Perón, pero recién se empiezan a aplicar cuando funcionan los sindicatos, como empezó a funcionar la CGT en los años 40 y los sindicatos en los años 40, y sobre todo porque se creó en aquella época, como ustedes todos saben, la Oficina Nacional del Trabajo primero y el Ministerio del Trabajo y la Justicia del Trabajo. De manera de que no era lo mismo que este recurso se presente ante la jurisdicción, como lo hizo algún, en mi concepto, de despistado frente a la competencia contencioso-administrativa, sino que la CGT lo hizo con buen criterio ante los juzgados del trabajo y ante la jurisdicción del trabajo. De manera de que esto tiene que servirnos también para valorar la justicia del trabajo que tenemos, que está siendo fuertemente atacada por los sectores patronales y neoliberales que se han entronizado en el poder en la República Argentina. Pero esta sentencia que es una sentencia cautelar, no deroga el decreto, pero sí tiene una muy importante consecuencia, porque ya ese decreto a partir del día 29 está vigente y ya se habían comenzado a cometer una serie de tropelías y tenemos una serie de problemas. Estamos viviendo un momento muy complicado para los trabajadores, para las trabajadoras, para la justicia del trabajo también, cómo no, y para los abogados laboralistas. De manera que hay que celebrar hoy, hay que celebrar este fallo, primero porque es un fallo jurídicamente impecable y segundo porque además de jurídicamente impecable parecería mentira repetirlo, una sentencia justa, una sentencia no solo ajustada a derecho, sino ajustada a los ideales de justicia social. Por ende, quiero que sepa lo que nos escuchen, que SDNU en los aspectos laborales está suspendido su efecto. Bueno, justamente, no solamente el gobierno ha, por decreto, la suma del poder público, la facultad de legislar y demás, derogar 300 leyes, modificar otras tantas, sino que ha enviado también una ley llamada Omnibus, que es 10 veces peor, según los especialistas, del contenido del decreto, ataca a todas las esferas del ciudadano de a pie, de la persona trabajadora, de la persona, sin ir más lejos, el hecho de los alquileres, ¿no? Las personas que no tienen vivienda propia, sumamente avasallada, contratos en dólares. Pero bueno, ¿qué es lo que te parece lo más grave que ha tocado? Porque en realidad
prácticamente estaría desapareciendo la ley de contrato de trabajo con todas las modificaciones. Pero de todo lo que se ha visto y se ha escrito, ¿qué es lo más grave de los distintos institutos del derecho laboral en la República Argentina que se ha atacado con este mega decreto y esta ley ómnibus que tiene que discutirse el 24 de enero? Y recordemos justamente la convocatoria que ha hecho la CGT, la CTA de los argentinos, la convocatoria a paro nacional y movilización hacia el Congreso para demostrar que la democracia no se está cumpliendo, que se está agrediendo al pueblo que eligió en las urnas, con una elección tramposa, le llamo yo, porque la elección la ganó Sergio Massa en tercios, pero bueno, el sistema electoral argentino ha adherido a la segunda vuelta electoral, o llamado balotage, donde es una trampa, obviamente con dos candidatos nada más, blanco o negro, y ahí por un porcentaje mínimo triunfó y es presidente de la nación Javier Gerardo Milei. ¿Cuáles serían esos institutos del derecho del Bueno, trabajo que hoy están más atacados? yo quiero decirte que para demostrar la aberración frente a lo que estamos, yo creo que la mayor aberración no es la destrucción de la ley de contrato de trabajo, que ya de por sí es una aberración, la ley de contrato de trabajo, y ustedes saben que le costó a los argentinos mucha lucha y la muerte, la desaparición física, el asesinato de su principal autor, de Centeno. Pero si bien esto es muy grave, lo más grave es la burla a la Constitución Nacional. La burla sobre todo a los artículos 14 y 14 bis de nuestra Constitución. Y esto nos demuestra que este DNU y que este gobierno son peores que la revolución llamada, entre comillas, libertadora, por muchos denominada fusiladora. Porque esa Constitución espúrea, porque nace de un bando militar que deroga una constitución que fue la Constitución de 1949. Cuando ocurre esto, no pueden borrar de un solo plumazo los derechos sociales que estaban en la Constitución del 49. Entonces, esa espuria convención constituyente que se reunió en Santa Fe tuvo que decretar un artículo que no sabía dónde ponerlo, por eso le pusieron 14 bis de la Constitución, que establecía el derecho de huelga, el derecho, bueno, una serie de derechos, tanto en el derecho del trabajo como el derecho de la seguridad social. Es decir, este DNU es mucho peor que la Revolución Libertadora, es mucho peor que la década del Papa, es una vuelta conceptual a que no haya derecho del trabajo. Es la abolición del derecho del trabajo por el reinado de la ley de la selva, del que más fuerte pueda hacer lo que se le dé la gana con su trabajador. Esta es la concepción que podríamos llamar neoliberal, pero no llega a ser neoliberal. Yo creo que es una concepción que, por el contrario, más allá de neoliberal, es absolutamente oligárquica y responde a los intereses más espurios y más bajos de los sectores que están entronizándose en el poder. Es decir, lo más grave es la violación de la República, la violación del Estado de Derecho y la violación de las normas constitucionales, en especial del artículo 14 bis. Bueno, te agradecemos entonces tu participación, Francisco, convocada de urgencia para analizar esto que ha ocurrido en la República Argentina de hoy. Así que estaremos en contacto, participando de la marcha el próximo 24, convocada por la Confederación General de Trabajo y la Central de Trabajadores Argentinos. Y bueno, continuaremos llegando con la edición número 2 de puño y letra gráfica, que podrán conseguirla como en la actualidad su número 1 en esta segunda etapa en las distintas librerías de la ciudad de Rosario, como el Pez Volador,
como Buccini Libros, como el Bar Sablé París y tantos otros negocios de la ciudad de Rosario y kioscos también, porque el diario papel todavía está, no en una presencia como décadas atrás, pero todavía existen algunos kioscos de diarios y revistas de la ciudad de Rosario. Así que ahí pueden retirar nuestro ejemplar sin cargo para toda la ciudadanía rosarina. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo, no solo yo en lo personal, sino también quisiera agradecerte en nombre de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas de Rosario, que está en plena lucha, con mucho éxito, por cierto, desde el punto de vista de dar a conocer nuestras posiciones. Y también te quiero invitar al observatorio que está formándose de tipo interdisciplinario, participativo, con participación no solo de abogados, sino de economistas, médicos, sindicatos, incluso empresarios muy afectados también. De manera de que este observatorio, al que te invito especial y directamente, va a tener un papel importante para informar a la gente, entre ellos en tu valioso programa, sobre estas cosas y sobre cómo resistirlas. Muchísimas gracias de nuevo. Bueno, gracias a vos por la invitación, Francisco. Hasta cualquier momento.